Primera de Samuel 3 habla, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volviendo a llamar otra vez, Samuel, Samuel, y levantándose Samuel volvió nuevamente a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y nuevamente Samuel, no habiendo conocido la voz de Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada, Jehová pues llamó por tercera vez, Samuel, Samuel. Y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a este joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Una voz. Todos necesitamos alguna vez escuchar esa voz. Literalmente o personalmente, todavía no he escuchado la voz de Dios. Sí, algunos dicen, bueno, me gustaría escuchar. Yo conozco personas que dicen, un día estaba sentado y estaba arrodillado y de pronto vino una voz y que estremeció mis huesos y me habló. Bueno, yo no tuve ese privilegio. Pero hoy en día la gente dice, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Bueno, la palabra es la voz escrita de Dios. Y muchas veces queremos dirección y decimos, Señor, háblame. Necesito oír tu consejo, necesito tu dirección, háblame. Yo creo que el mejor lugar y el único lugar indicado para escuchar la voz de Dios es la palabra. Porque vuelvo a decir, la Biblia es la forma escrita de la voz de Jehová. Y en ese momento, fíjense lo que dice, estando Samuel ministrando en presencia de Elí. Samuel no conocía a Jehová, pero aún así él estaba al servicio de Jehová. ¿Cuánta gente hoy en día sirve al Señor sin aún conocerle? Y vemos muchas veces en las iglesias personas que sirven, personas que están firmes, personas que están ahí al servicio de lo que se les pide, están ahí firmes, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. Y es algo interesante porque cuánta gente todavía no conoce a Dios. Podemos confundirnos con la multitud un día domingo y decimos, todos conocen a Dios. Pero la pregunta personal, ¿será que yo conozco a Dios? Puedo estar dando un servicio en la iglesia, pero ¿será que yo conozco a Dios? Bueno, podemos ver el ejemplo de este niño. Este niño fue dedicado a Jehová desde el principio, desde sus días. Él aprendió a caminar en el templo. Él se golpeó cuando trataba de pararse, él se golpeó en el templo. Él comenzó a comer dentro del templo. Él comenzó a correr dentro del templo. Todo lo hizo en base al templo. Pero vuelvo a repetir, Samuel quizás lo único que conocía era un servicio, pero no conocía la voz de Jehová. Y quiero invitarte en este tiempo a poder entender que si tenés un servicio de Dios, eso es muy bueno. Pero lo mejor es tratar de tener un encuentro con su voz. Que en algún momento mis oídos puedan conectar con su voz, mis ojos puedan conectar con su palabra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos conectar el destino de nuestra vida sin este libro. Y en ese momento dice que de pronto estaba ahí, estaba escaseando la palabra. Y a veces me pongo a pensar, ¿será que en este tiempo Dios tuvo que permitir esto? Porque había algo que estaba escaseando en esta generación. Había algo que estaba escaseando. Nos dimos cuenta de qué estábamos hechos en este tiempo. Nos estamos dando cuenta de que no éramos tan fuertes como creíamos. Nos sale ese momento, repetimos el mismo momento que dijo Pedro, Señor, hasta la muerte puedo ir contigo. Lo que tú digas, y de pronto un momento más adelante
Pedro niega 3 veces a Dios. Porque cuando estamos en un marco, Pedro estaba rodeado de discípulos. Pedro estaba enfrente de Jesús. Y es fácil dentro de un día domingo poder decir, Señor, te voy a servir. Es fácil servir a Dios cuando estamos rodeados de hermanos, cuando la música está prendida, cuando las luces, es fácil decirle, Señor, te voy a servir. Pero ¿qué pasa cuando el marco comienza a dar un giro y nos damos cuenta de que ahora Pedro estaba enfrente de soldados con antorchas de fuego en sus manos? Pedro ahora se da cuenta que los que estaban alrededor de él, todos se fueron corriendo. No sé si te pasó alguna vez prometer algo y decir, Señor, pase lo que pase, voy a servirte. Pero ¿qué es lo que sucede cuando de pronto el cheque del día viernes ya comienza a escasear? No sé si pasa en Chile, pero aquí en Estados Unidos pasa un billete de $100. Vas a un supermercado y se te transforman $20. Y se acabó el billete de $100. Yo creo que en Chile pasa lo mismo. Entonces, la palabra escaseaba, y porque hay una escasez necesita haber una confrontación de parte de Dios. Porque cada vez que nosotros estamos escaseando en una área, Dios va a permitir que nos confronte para mostrarnos en qué área estamos fallando. Todos tenemos escaseces en esa vida. Todos escaseamos en la oración. Todos escaseamos en el ayuno. Todos escaseamos en los momentos de decir, te voy a servir. Y lo prometemos y lloramos el día domingo aquí en un altar. Pero el día martes nuevamente volvemos a escasear. Y porque había escasez es donde Dios tuvo que ejecutar su voz. Alguien dijo una vez, bienaventurado el predicador que no habla de sí mismo. Eso lo pueden enseñar en homilética. Pero hoy no vamos a ser tan bienaventurados, porque muchas veces nosotros decimos hacer algo y no lo hacemos. Y cada vez que nosotros fallamos o no tenemos lo que decimos tener, Dios nos va a confrontar. Y Él nos viene a confrontar no porque no nos quiere, sino porque nos ama. Y Él quiere sacar lo mejor de tu vida y de mi vida. Él quiere hacernos cada día nos quiere hacer mejor persona. Necesitamos procurar ser mejor que ayer. Necesitamos trabajar en nuestras escaseces, porque si no prestamos atención, Dios va a venir y nos va a mostrar en qué áreas nosotros estamos fallando. La palabra estaba escaseando, y cuando hay una escasez tiene que haber una confrontación de parte de Él. Y aconteció que un día, estando Elí acostado, la palabra sacerdote quiere decir el que está en pie. Eso quiere decir el sacerdote, el que está en pie. No sé si te acordás la historia de la madre de Samuel. La madre de Samuel se presenta enfrente ahí del templo y de pronto empieza a derramar su corazón. La Biblia dice de que no hacía un espectáculo, no gritaba, quizás en voz baja, pero su corazón estaba siendo expuesto enfrente de Dios. Y de pronto el sacerdote que estaba ahí, y la Biblia dice que el sacerdote estaba sentado. ¿Qué quiere decir nuevamente la palabra sacerdote? El que está en pie. Pero Elí estaba sentado. Y quiero decirte que cuando una persona no está en el lugar que debiera estar, todos sus sentidos comienzan a desfigurarse. Todos sus sentidos comienzan a destransformarse. Todos los sentidos. Usted comienza a oír de una manera mala, empieza a mirar cosas que no tendría que estar mirando. Y no estoy hablando de pecado, sino que estoy hablando cosas que te das cuenta que no son lo que estás mirando. Y esto es lo que le pasó a una persona que tenía que estar parada. El sacerdote estaba sentado. Y cuando estamos sentados en lo que Dios nos dio, corremos el riesgo de equivocarnos en nuestro accionar. Corremos el riesgo de fracasar en lo que Dios puso en nuestras manos. Cuando nos conformamos o pensamos creer que estamos bien. Vuelvo a repetir, Elí quiere decir sacerdote, el que está en pie. Y él no estaba en su posición, él no estaba de pie, él estaba sentado. Y cuando estás sentado en lo que Dios te dio, vas a caminar por caminos diferentes. Esta pandemia vino a revelar quiénes estaban sentados y quiénes estaban realmente en orden de batalla.
¿Quién realmente había dicho, Señor, pase lo que pase, voy a estar ahí firme? Porque ¿saben qué, mi hermano? Hoy esta pandemia fue un ensayo de lo que va a venir el día de mañana. Esto es un ensayo, esto ya fue preparado. Y principalmente este juicio vino para la iglesia, para denotar qué nivel nosotros estamos de comprometidos hacia Dios. ¿Qué nivel de compromiso tenemos enfrente de Dios? Si realmente lo que cantamos los domingos es real, si realmente lo que profesamos decir cada momento se transforma en carne en nuestra vida y vivimos lo que predicamos, o nos damos cuenta que no estábamos tan fuertes como creíamos. Hoy en día esta pandemia es un ensayo de lo que va a venir el día de mañana, porque hoy comenzó con una máscara. Y si no tienes una máscara no puedes comprar, no puedes entrar a ningún lado si no tienes una máscara. Esto es un ensayo, mi hermano. Si no tienes una máscara en tu boca no puedes entrar a comprar las cosas fundamentales para comer. Mañana, hoy empezó con una máscara, mañana va a empezar con una marca en tu mano. Esto es realmente un ensayo lo que el mundo está viviendo. Pero no nos preocupa lo que literalmente, sino lo que preocupa es la iglesia, en qué nivel estaba a nivel mundial. ¿En qué nivel podíamos estar? ¿Y será que quizás estábamos como Elí, sentados, y cuando estamos sentados miramos lo que no parece? Porque le estaba diciendo a esa mujer, digiere tu vino y vete. Esta mujer no estaba ebria. Esta mujer estaba derramando el corazón delante de él. Esta mujer estaba diciendo, Señor Dios mío, yo necesito este milagro. Yo necesito darte lo que tú solamente quieres. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Yo lo necesito. En el nombre de Jesús. ¿De qué manera hoy en día estamos entrando a este tiempo? Fíjense lo que dice. De pronto cuando los ojos de Elí también se estaban oscureciendo. Y eso no estaba hablando porque apagaron las velas, apagaron la iluminación, las antorchas del templo. Apagaron, entonces no se ve, lo que está hablando es la visión de ese hombre. La visión, lo que él antes veía. Él era un sacerdote, él tenía la posición, pero ya la unción se había alejado de él. ¿Y cuánta gente hoy quizás puede tener una posición, pero ya no es lo que era antes cuando Dios le dio esa unción? Pueden tener una posición, un título, pueden tener algo que todo el mundo lo puede respetar. Yo he conocido gente que para decir que se llama Pancho le tienen que decir los 4 títulos, si no, no se pone contento Pancho. Elí tenía la posición, pero ya había perdido esa unción. Y por cuanto había perdido esa unción, también estaba perdiendo su visión. Los ojos se estaban oscureciendo. Ya Dios no le hablaba, no se acercaba como antes lo hacía. El sacerdote tenía una conexión directa con Dios. El sacerdote le hablaba a Dios y Dios le hablaba al sacerdote. Era una relación continua, era una relación estrecha. Pero ahora ya no había esa relación. Él lo único que tenía era un título. Y qué peligro en este tiempo solamente vivir con un título, una posición. Qué peligro es vivir solamente con eso. Como digo yo, siempre hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero y no tiene más nada. Y hay gente tan pobre que lo único que tiene es una posición y no tiene más nada. Los ojos se estaban oscureciendo de este hombre. Y porque se estaba oscureciendo, la visión ya no estaba haciendo con frecuencia. Y dice en ese momento que a punto antes de apagarse esa lámpara, Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir. Y antes de que se apague la lámpara en un lugar, Dios siempre va a intervenir. Dios siempre va a ocasionar una intervención. Dios siempre va a hacer algo porque es por amor a su nombre. De Él tanto nos ama que Él nunca nos va a dejar caer. Sí, quizás nos va a dejar para que aprendamos, pero Él nos ama tanto que aunque caigamos en ese lugar, Dios va a ir en su socorro. Antes de que la lámpara se apague, Dios tuvo que hacer algo. Y eso se llama amor. Y es algo interesante lo que Dios hace. Fíjense lo que hace. Dice la Biblia que de pronto la voz se activa nuevamente al templo.
Dios vuelve a hablar una vez más al templo. Esa voz del cielo nuevamente hace sombra y entra dentro de ese mismo templo. Pero ya no habla con Elí, ya no habla con el sacerdote. Ahora está hablando a la próxima generación. Un niño que no tenía teología, un niño que no tenía homilética, un niño que no sabía cómo quizás sacar demonios. Era un niño. Pero Dios se acerca a esa generación. Y es algo quizás que nos preocupa en este tiempo también. Porque hay muchos grandes que ya su voz se ha apagado, ya están descansando en Dios. Voces proféticas de esta generación. Hombres que han dejado un legado en una iglesia, en una organización. Hombres que han dejado su corazón, su fuerza, su cuerpo, han dejado todo su ser dentro para vivir en Jesús, pero hoy ya su voz descansa. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a tener solamente ese recuerdo o necesitan levantarse nuevas voces? Y Dios, como veía que Elí estaba sentado, Dios no puede hablar con alguien que no está ejecutando su ministerio. Es como esas personas que dicen, cuando a mí me toque, yo sé que, no hermano, hoy tenés que trabajar, hoy es el momento de trabajar. Si no tenés cargo, podés hacer lo que sea, pero hoy es el momento para hacerlo. Hay gente que dice, bueno, yo no puedo, mi país, Argentina, está totalmente laqueado, cerrado. Hoy en día no puedes salir porque te pueden meter preso. Volvimos a la fase número 1 en Argentina, donde no solamente están encerrados, sino que están grandes movimientos donde el número de depresión está creciendo, el número de suicidio está creciendo, está aumentando. Y uno dice, ¿qué puede hacer? Bueno, se puede hacer mucho. Y uno puede decir hoy en día, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, hoy en día, sí, Pablo dentro de una cárcel pudo afectar casi todo el Nuevo Testamento. Dentro de una cárcel, ¿cuánto más nosotros en este tiempo? La voz del profeta estaba equivocada. Ya no había profecía con frecuencia. Ya no había ese mover de Dios con frecuencia. Los ojos de Elí se estaban apagando y solamente él estaba sentado. Así que Dios tiene que pasar a la siguiente generación, porque Dios va a ejecutar sus promesas. Él va a hacer su voluntad conmigo o sin mí. Dios lo va a hacer contigo o sin ti, mi hermano, porque Él va a hacer su voluntad. Nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Y la voz se ejecuta, pero ahora Jehová ya no está llamando Elí, Elí. Ahora se da vuelta y llama a una generación sin conocimiento, pero con un corazón limpio. Elí se está perdiendo la última oportunidad de su vida. Samuel, Samuel, Samuel. La Biblia dice que cuando Samuel oye esa voz, él va al único lugar que conoce. La única voz que conocía Samuel era la voz de Elí, porque él vivía con Elí dentro del templo. La única voz que conocía Samuel era Elí. Entonces él va a lo conocido. Y dice la Biblia que cuando él llega, Elí estaba acostado. La primera vez estaba sentado. La segunda vez estaba acostado. Elí no estaba en su ministerio. Hermano, pero de noche había, no estoy hablando de un cuerpo físico. Estoy hablando de su posición como sacerdote. Porque cuando estás sentado no te das cuenta quién está orando. Le dijo a la madre que estaba ebria. Y ahora cuando está acostado le está diciendo, niño, no puede discernir lo espiritual. Cuando alguien pierde la relación con Dios, no puede discernir lo espiritual. Y le dice, ve y acuéstate. Y cuántos jóvenes hoy en día y cuántas personas realmente están diciendo, Señor, yo quiero oír tu voz. Pero solamente van a lo que conocen. Van al lugar que solamente conocen. Y yo quiero invitarte, si quieres de verdad, que Dios haga algo especial en tu vida. No vas a ir a un hombre, no vas a ir a una persona que, no, Dios es el único que puede determinar algo especial en tu vida, Chile.
Iglesia de Chile, cuando escuches esa voz, cuando leas su voz, Dios va a hablarte en algún momento, va a levantarte en una noche, en una madrugada para decirte lo que Él quiere hacer. Y Samuel va al lugar conocido y vuelve. Samuel era bien, se portaba bien Samuel, hacía caso. Y se vuelve y se acuesta. Pero nuevamente Dios lo llama, Samuel, Samuel. Y él nuevamente va a lo conocido y a lo muerto. Pero a la tercera vez le dice, si alguien te habla, si es Dios, dile, heme aquí. Si hay algo que me interesa de esta enseñanza, de esta prédica, es que Dios tuvo que llamar 3 veces a Samuel. La primera vez Samuel fue al lugar equivocado. La segunda vez Samuel fue al lugar equivocado. La tercera vez Samuel fue al lugar equivocado. ¿Y cuánta gente va a buscar a Dios en lugares equivocados? Va a buscar algo de Dios en lugares equivocados, en sectas, en denominaciones muertas. Y saben lo magnífico de esta historia, que aunque Samuel fue en lugares equivocados 3 veces, Dios no se rindió a Samuel. Y Dios no se va a rendir al llamado que Él puso en nosotros. Él no se va a rendir porque Él tiene un propósito. Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia. Uno de los profetas que hizo cosas impresionantes solamente porque reconoció la voz de Dios. Muchas veces Dios me ha llamado a mí y yo he ido a lugares equivocados. Dios me ha llamado y he ido a lugares equivocados pensando de que Dios estaba ahí. He ido a servicios, he ido a lugares y Dios no estaba ahí. Pero Dios usará lo que sea para llamarte. De pronto dice la Biblia que cuando escuchó esa voz, Dios habló con Samuel. Y quiero decirte en este tiempo de que si estás necesitando algo de parte de Dios, Dios está llamando al mundo entero en este tiempo. Lo que empezó hoy en día con un espíritu de miedo, hoy es un espíritu de comodidad. Hoy es fácil hacer servicios por Zoom. Hoy es fácil. Y debo admitir que aún yo mismo, los primeros días de servicio estábamos de corbata en mi casa y gloria a Dios y aleluya y con traje y aleluya. Ya al tercer culto ya estábamos en pijama escuchando. Y uno dice, wow. Pero uno va perdiendo, no se da cuenta, pero uno realmente se va alejando de eso. Pero este tiempo que Dios nos está permitiendo, nos ha enseñado lo siguiente, que podemos vivir sin tener las últimos tenis, zapatillas. Esta pandemia nos ha mostrado de que no es necesario viajar tanto al exterior. Esta pandemia nos ha enseñado que no es necesario tener la última ropa de moda. Nos ha enseñado que no es necesario tampoco ir tanto afuera a comer. Esta pandemia nos ha enseñado a depender de que Dios realmente es el dueño de la vida y que si estamos vivos tenemos que aprender a agradecer literalmente lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amado hermano, pueblo de Dios, que esta pandemia no pase solamente por pasar. Que este tiempo que Dios nos permitió encerrar las puertas, porque saben que los templos pueden tener paredes, pero la iglesia no, la iglesia está más viva. Los templos, ¿dónde está la iglesia? Me preguntaba una vez, ¿dónde está la iglesia? Hermano, la iglesia somos usted y yo. ¿Saben qué? Quisieron meter la iglesia dentro del pozo con los leones, pero ¿saben qué? Esos leones fueron de almohada para Daniel. Quisieron meter a la iglesia, sí, también ahí en ese lugar, en el horno de fuego, pero la iglesia salió nueva. Quisieron meter la iglesia en el Coliseo romano, pero aún así Dios dio testimonio de ello. Quisieron meter la iglesia debajo de las catacumbas y todavía glorificaban a Dios. Quisieron poner la iglesia en la última celda, en la más profunda ahí, pero no lo pudieron hacer. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia en este tiempo? ¿Dónde está la iglesia en este tiempo? Amado hermano y amigo que está escuchando este mensaje, quiera Dios que podamos entender de que hoy todavía
el mundo no juega a ser mundo. Y deje, hermano, usted que el mundo siga siendo el mundo y nosotros sigamos siendo la iglesia. Sigamos siendo ese lugar donde la gente busque esperanza. Si es por medio de las redes sociales, hermano, hágalo de lo mejor. Si es por medio de los templos que se abran, hermano, pero hágalo mejor. Pero hoy en día aún dentro de esta iglesia prácticamente nunca se cerró. Y Dios bendiga al hombre de esta iglesia, Pastor Ryan Crossley, que nunca cerraba, hasta la policía vino hasta el templo. Él veía la cantidad de gente en este lugar, pero aún así el hombre se mantuvo firme y hoy en día estamos cosechando lo que él sembró en fe. Hermano, aprenda a tener fe en este tiempo. La fe no niega la realidad, la fe tiene otro punto de vista. La fe entra por el oír, pero sale por el hablar. Y en este tiempo, hoy más que nunca, necesitamos ejecutar la fe. La fe, solamente en fe no queda nada. Necesitamos actuar en esa fe. Y que si quizás hoy en día estamos como Elías, acomodados. ¿Cuánta gente hoy en día acostumbrada a un culto dominical de 1 a 2 horas? 3 alabanzas rápidas, 2 lentas, una ofrenda y una prédica. ¿Eso es culto? ¿Eso es culto? ¿Será que Dios permitió esto para despertarnos? ¿Será que Dios despertó esto para que nosotros podamos entender de que Dios nos hizo con un propósito? Hermano, el mundo no juega a ser el mundo. Y que nosotros no podamos jugar a ser la iglesia, mayormente en este tiempo. Y es mi oración, hermano, a que la voz de Dios pueda ejecutarse y activarse en tu vida. Quizás hoy en este día, quizás no pueda decir Samuel, Samuel. Quizás puede decir Julio, Julio. Quizás puede decir Marcos, Adriana. Quizás pueda nombrar tu nombre. Y esa sea la oportunidad de ir a lo que siempre volvés. Después de esta pandemia tenés la oportunidad de volver a lo mismo que volvías antes. Ir a Elí. O que tu vida transforme y torne a otro lugar. Es tu decisión en este tiempo, mi amado hermano. Señor Dios mío, en este día te doy gracias por esta oportunidad de transmitir estas palabras. Yo te pido, Señor Dios, que cada palabra que ha salido de mis labios, Señor, pueda desafiar a una persona ahí en Chile. Pueda desafiar a alguien, Señor, a entender de que tú todavía, tu voz no se ha muerto, esa voz está más viva. Hasta este día tú sigues hablando porque tienes un propósito. Señor, que este tiempo que el mundo está viviendo podamos entender de que no solamente, Señor Dios mío, necesitamos, Señor Dios mío, estar encerrados como familia, sino hay un mundo que todavía necesita este mensaje. Señor, sea por redes sociales, sea por iglesia, sea por mensaje, sea por palabra, pero ayúdanos a ejecutar esta palabra, Señor, que tú has puesto. Yo no quiero, Señor, que tú uses esas rocas, Señor, pero tú ya lo hiciste, Padre. Y en este tiempo yo necesito, Señor, que esa palabra se active en cada corazón de nuestras vidas.